Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para compartir con vosotros mis últimas obsesiones televisivas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un mundo de pasión superíndice 3N, intriga y giros inesperados. Hablamos de los dramas turcos. Pero no de cualquier drama turco, sino de esos que te atrapan desde el primer minuto y te dejan deseando ese. Si eres como yo y adoras las historias de amor complicadas, los personajes con personalidades fuertes y las tramas que te hacen pensar, no puede ser, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de dramas turcos adictivos, de esos que encuentras en Netflix y que te hacen cancelar todos tus planes para poder ver un capítulo ese. Y lo mejor de todo, te voy a recomendar 10 capítulos que en mi opinión superíndice 3N, son absolutamente imperdibles. Prepárense porque vamos a maratonear. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerte por aquí. Ahora vamos a lo que nos interesa, esos dramas turcos que te roban el corazón superíndice 3N y te dejan con ganas de ese. He seleccionado 10 capítulos de diferentes series que considero que son cruciales para entender la historia, para disfrutar de momentos especialmente emocionantes o simplemente porque son tan buenos que no te los puedes perder. Empecemos con Love 101. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y mucho corazón superíndice 3N, esta es para ti. La trama sigue a un grupo de estudiantes rebeldes que intentan evitar que su adorada profesora se vaya de la escuela. Y en el camino descubren el amor, la amistad y el poder de la unión superíndice 3N. El capítulo que considero imperdible es el último de la primera temporada. No voy a dar spoilers, pero digamos que las decisiones que toman los personajes y la forma en que se resuelve el conflicto principal te dejaron con una sonrisa en la cara y con ganas de ver la segunda temporada inmediatamente. Profundicemos un poco más en este final de temporada. Lo que realmente hace que este episodio sea tan especial es la evolución que experimentan los personajes principales. Desde el comienzo de la serie los hemos visto luchar contra la autoridad, desafiar las normas y en general, sembrar el caos. Pero a medida que se unen para salvar a su profesora, empiezan a comprender el valor del trabajo en equipo, la lealtad y el sacrificio. El guión es inteligente, las actuaciones son convincentes y la dirección es impecable. Además, la banda sonora complementa a la perfección la atmósfera emocional del episodio. Si eres un fanático de las series juveniles con un mensaje positivo, Love 101 es una opción obligada. Ahora, cambiamos de tono y nos vamos a un drama intenso y lleno de secretos, de Protector. Esta serie de fantasía nos cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul y que tiene que luchar contra fuerzas oscuras para salvar la ciudad. El capítulo 6 de la primera temporada es fundamental porque es cuando Hakan realmente empieza a comprender sus poderes y su destino. Además, la acción superíndice 3N y los efectos especiales muy bien logrados, lo que lo convierte en un capítulo realmente emocionante. Este episodio marca un antes y un después para Hakan. Al principio de la serie lo vemos como un joven común y corriente, ajeno a su legado y a las responsabilidades que conlleva ser el protector. Pero a medida que se enfrenta a desafíos cada vez mayores, empieza a descubrir su potencial y a abrazar su destino. La secuencia de acción en la que Hakan utiliza sus poderes por primera vez es simplemente espectacular. Los efectos especiales son de primer nivel y la coreografía de las peleas es impresionante. Pero lo que realmente hace que este episodio sea tan memorable es el desarrollo del personaje de Hakan. Lo vemos pasar de ser un joven inseguro y dubitativo a un héroe valiente y decidido. The Protector es una serie que combina elementos de fantasía, acción y drama de una manera muy efectiva. Si te gustan las historias de héroes con un toque de misticismo, esta serie te encantará. Sigamos con Atille. Esta serie, también copyright con elementos de fantasía y misterio, nos presenta a una joven pintora que descubre que está conectada con un símbolo antiguo y que tiene una misión superíndice 3N importante que cumplir. El capítulo 2 de la primera temporada es clave porque es cuando Atille empieza a tener las primeras visiones y a cuestionarse su realidad. La Atmu superíndice 3 esfera misteriosa y la actuación superíndice 3N de Beren Saat son simplemente hipnu superíndice 3 ticas.
En este episodio, la serie establece las bases de su intrigante mitología. Atille empieza a experimentar extrañas visiones y sueños que la conectan con un antiguo sitio arqueológico en Göbekli Tepe. A medida que investiga más a fondo, descubre que está destinada a desempeñar un papel crucial en un evento de proporciones cósmicas. La actuación de Beren Saat es sublime. Logra transmitir la confusión, el miedo y la determinación de Atille de una manera muy convincente. La cinematografía es impresionante con imágenes evocadoras que capturan la belleza y el misterio de Turquía. Atille es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Si te gustan las historias de misterio con un toque de espiritualidad, esta serie es para ti. Ahora, si lo que buscas es un romance clásico con toques modernos, te recomiendo Erkenci o Pu Jaro Madrugador. Esta comedia romántica sigue la historia de Sanem, una joven menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. El capítulo 12 es un punto de inflexión superíndice 3n en la relación superíndice 3n entre Sanem y Khan. Hay una escena particularmente romántica bajo la lluvia que te hará suspirar. Prepárate para derretirte. Este episodio marca el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Sanem y Khan. Después de semanas de tensión y malentendidos, finalmente se confiesan sus sentimientos y se dan la oportunidad de estar juntos. La escena de la lluvia es icónica y está llena de romanticismo. La química entre los actores de Method Demir y Can Yaman es innegable y logran transmitir la pasión y el deseo de sus personajes de una manera muy creíble. Además de la escena de la lluvia, este episodio también cuenta con momentos divertidos y entrañables que te harán reír a carcajadas. Erkenci es una comedia romántica que te hará sentir bien y te dejará con una sonrisa en la cara. Si te gustan las historias de amor con un toque de humor, esta serie es perfecta para ti. Cambiando completamente de Geo Copyright Nero, nos adentramos en el mundo de la intriga y la corrupción superíndice 3n con Ethos o Bir by Kadir. Esta serie, que ha generado mucha controversia por su tratamiento de temas sociales, nos presenta a un grupo diverso de personajes de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en el consultorio de una psico superíndice 3 loga. El capítulo 4 es particularmente impactante porque es cuando se revelan algunos de los secretos oscuros de los personajes y se empiezan a cuestionar sus propias vidas. Es una serie que te hace reflexionar y que te deja pensando mucho después copyright ese de ver cada capítulo. En este episodio, la serie profundiza en las complejidades de la sociedad turca y aborda temas como la religión, la política, la identidad y la salud mental. A través de las historias de sus personajes, Ethos explora las tensiones y contradicciones que existen en la sociedad turca contemporánea. El episodio 4 es especialmente impactante porque revela algunos de los secretos más oscuros de los personajes y los obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios y limitaciones. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son excelentes. Ethos es una serie que te desafía a pensar y te invita a reflexionar sobre el mundo que te rodea. Si te gustan las series que abordan temas sociales con profundidad y sensibilidad, esta serie te encantará. Volviendo a los romances, no puedo dejar de mencionar Ask 101, la versión superíndice 3n original del Love 101. Aunque ambas series comparten la misma premisa, tienen enfoques diferentes. El capítulo 8 de Ask 101 es especialmente emotivo porque es cuando los estudiantes se dan cuenta de lo mucho que significa su profesora para ellos y deciden hacer todo lo posible para ayudarla. Es un capítulo lleno de momentos conmovedores y de lecciones sobre la amistad y el amor. Este episodio es un homenaje a la importancia de los maestros en la vida de los estudiantes. Los estudiantes de Ask 101 han pasado por muchas dificultades y han cometido muchos errores, pero gracias a la guía y el apoyo de su profesora, han logrado encontrar su camino y convertirse en mejores personas. El episodio 8 es una muestra de agradecimiento y un reconocimiento a la influencia positiva que la profesora ha tenido en sus vidas. La serie está llena de momentos emotivos y de lecciones sobre la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que uno cree. Ask 101 es una serie que te tocará el corazón y te recordará la importancia de valorar a las personas que te apoyan y te inspiran. Ahora vamos con un drama istu superíndice 3 rico que te transporta a otra con diéresis copyright poca, Rise of Empires, Atemen. Esta serie documental dramatizada narra la historia del Sultán Mehmed II y su conquista de Constantinopla. El capítulo 3 es crucial porque muestra el plan de Mehmed II para tomar la ciudad y los preparativos para la batalla.
Las recreaciones Istu superíndice 3 ricas son impresionantes y la narración superíndice 3N es muy atrapante. Este episodio se centra en la brillante estrategia militar de Mehmed II para conquistar Constantinopla. A pesar de que la ciudad estaba fuertemente fortificada y defendida por un ejército experimentado, Mehmed II logró encontrar una manera de superar sus defensas y tomarla por asalto. El episodio muestra los preparativos para la batalla, la construcción de los cañones gigantes que se utilizaron para bombardear las murallas de la ciudad y la estrategia naval que permitió a los otomanos bloquear el puerto de Constantinopla. Las recreaciones históricas son impresionantes y la narración es muy atrapante. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te transportará a otra época y te permitirá conocer más sobre uno de los eventos más importantes de la historia. Si te gustan los dramas históricos con un toque de acción y aventura, esta serie es perfecta para ti. Siguiendo con los dramas de con diéresis copyright poca, tenemos The Club. Esta serie, ambientada en Estambul en la du copyright cada de 1950, nos cuenta la historia de Matilda, una mujer judua que trabaja en un club nocturno y que intenta reconciliarse con su hija, a la que abandonó superíndice 3 hace aún más menos os. El capítulo 6 es fundamental porque se revelan algunos de los secretos del pasado de Matilda y se profundiza en la relación superíndice 3N con su hija. Es una serie conmovedora y con una ambientación superíndice 3N impecable. En este episodio Matilda se enfrenta a los fantasmas de su pasado y debe tomar decisiones difíciles que afectarán su futuro y el de su hija. La serie explora temas como la identidad, la familia, el amor y la pérdida en el contexto de la comunidad judía de Estambul en la década de 1950. La ambientación es impecable y la serie logra recrear la atmósfera de la época de una manera muy convincente. La actuación de Gökçe Bahadır, quien interpreta a Matilda, es excepcional. Logra transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje de una manera muy conmovedora. The Club es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y la reconciliación. Y para los amantes de los thrillers psicológicos superíndice 3 chicos, les recomiendo 50M2. Esta serie nos presenta a un sicario que se esconde en un barrio humilde y se hace pasar por el hijo perdido de un sastre. El capítulo 4 es crucial porque es cuando empieza a sentirse identificado con su nueva identidad y a cuestionar su antigua vida. La serie tiene un ritmo trepidante y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. En este episodio el protagonista, llamado Golge, comienza a experimentar un cambio interno. A medida que se integra en la comunidad del barrio y se relaciona con las personas que lo rodean, empieza a cuestionar su vida como sicario y a considerar la posibilidad de un futuro diferente. La serie está llena de suspense y giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final. La actuación de Engin Öztürk, quien interpreta a Golge, es excelente. Logra transmitir la complejidad y la ambigüedad de su personaje de una manera muy convincente. 50M2 es un thriller psicológico que te hará reflexionar sobre la identidad, el arrepentimiento y la posibilidad de un nuevo comienzo. Finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos Fatma. Esta serie nos cuenta la historia de una mujer de limpieza que se convierte en justiciera después copyright S de que su marido sale de prisión superíndice 3N y desaparece. El capítulo 1 es impactante porque presenta a Fatma como una mujer invisible y marginada que, de repente, se ve obligada a tomar la justicia por su mano. Es una serie cruda y realista que te hace reflexionar sobre la violencia y la desigualdad. En este episodio, se establece el tono oscuro y sombrío de la serie. Fatma es una mujer que ha sido maltratada y marginada toda su vida. Después de la desaparición de su marido, se ve obligada a enfrentarse a un mundo de violencia y corrupción que nunca antes había conocido. La serie es una crítica a la desigualdad social y a la impunidad con la que actúan los poderosos. La actuación de Burcu Biricik, quien interpreta a Fatma, es excepcional. Logra transmitir el dolor, la rabia y la determinación de su personaje de una manera muy convincente. Fatma es una serie cruda y realista que te hará reflexionar sobre la violencia, la desigualdad y la necesidad de justicia. Y aún lo tienen, mis queridos amantes del drama, 10 capítulos imperdibles de dramas turcos que puedes encontrar en Netflix. Espero que esta lista te haya inspirado para descubrir nuevas series y para disfrutar de momentos llenos de emoción superíndice 3N, intriga y pasión superíndice 3N. En resumen, hoy hemos recorrido un mundo de dramas turcos, desde romances juveniles hasta thrillers psicológicos superíndice 3 chicos, pasando por series de fantasía y dramas istu superíndice 3 ricos.
He compartido contigo 10 capítulos que considero que son esenciales para disfrutar al máximo de estas series. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya servido para encontrar tu Pro Superíndice 3 Sima Obsesiu Superíndice 3N televisiva. CUL de estas series te llama mu, es la atención Superíndice 3N. ¿Has visto alguna de ellas? Du copyright jame tus comentarios abajo. Me encanta leer tus opiniones y saber qué copyright series te gustan. Y ahora el llamado a la acción Superíndice 3N. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Que tengas un día lleno de dramas, pero solo en la tele. Adiós Superíndice 3S.